Bien, ya estamos grabando. Fíjense de que con respecto a esa situación, yo tengo por acá algo que compartir. Me avisan si todos ven. Vale, me avisan si todos ven la diapositiva. Sí, se ve. Sí, se mira. Vale. El método bajo el cual se demuestra, más bien dicho, se deduce la fórmula de lo que es la mediana para datos agrupados, proviene del polígono de frecuencias. Ustedes saben que el polígono de frecuencias, de frecuencias acumuladas, que son las ojivas, hay ascendentes y hay descendentes. En ese diagrama que aparece ahí se muestra así de manera general las que son las ascendentes. Quizás para adecuarlo un poco a nuestro lenguaje más conocido en esta parte de lo que es el mundo, porque a veces no vienen en la misma simbología, pero sí es lo mismo. Aquí N se refiere a lo que nosotros conocemos como frecuencias acumuladas, porque son frecuencias acumuladas. Aquí la X es la variable, los datos que aparecen en los intervalos de clase. Y aquí han sacado una sección de todo el polígono de frecuencias. No está todo el polígono de frecuencias, solo se han ido a la clase donde aparece la mediana, que eso ocurre exactamente donde está la mitad de los datos. Si ustedes recuerdan, hay una terminología por ahí que nos dice que la mediana es el límite inferior de la clase mediana más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia por el ancho de clase. Eso es lo que dice la fórmula. O sea, las letras son las que varían nada más y hay que nosotros identificar aquí. Y el n entre 2 nos dice en qué clase está. Sacamos las acumuladas y en la primera frecuencia acumulada donde se alcanza la mitad de los datos, esa es la que se escoge como clase mediana. Eso es lo que les explican así de manera práctica o quizás de manera mecánica en los cursos de estadística. Ahora, ¿por qué se hace así? Es por esta razón. Recordemos que la mediana se encuentra en el punto medio de los datos de toda la serie. Entonces, nos vamos a ir a la clase donde aparezca el punto medio de la clase y por eso aquí se ha tomado solo una partecita de lo que es el polígono de frecuencias acumuladas. Por eso ustedes pueden ver, aquí le han puesto mediana, que nosotros sabemos que también le podemos llamar X virgulilla. Entonces, este A sub J es el límite inferior de la clase mediana y este de acá es el límite superior de la clase mediana para adaptarlo a lo que son los términos que nosotros manejamos, ¿verdad? En la mayoría de textos aparece con estos nombres. Ahora aquí, este n sub j menos 1 es lo que nosotros llamaríamos frecuencia acumulada anterior. Y n entre 2 es el punto medio y n sub j es la frecuencia acumulada de la clase mediana. La frecuencia acumulada de la clase mediana, que es donde se contiene el punto medio. Es la primera frecuencia acumulada creciente que supera la mitad de los datos. Entonces, con eso es que se trabaja. Ya lo tenemos ahí más en español. Ahora hagamos nosotros un proceso de construir algo de aplicar un poco de geometría
porque como dicen ahí, esta fórmula se obtiene por medio de interpolación geométrica. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Aquí vamos a trazar una línea imaginaria y voy a tener estos puntos. Le voy a poner a este punto A. Le voy a poner a este otro que se encuentra acá, le voy a poner B. A este otro le voy a poner C. A este le voy a poner D. Y a este le voy a poner E. Si ustedes se fijan, aquí hay dos triángulos rectangulares. Aquí hay 90. Aquí hay 90. Entonces son triángulos rectángulos, comparten un vértice en común, son semejantes. Entonces se puede establecer semejanza en todas las formas posibles. Entonces aquí lo que conviene es establecer una semejanza. Entonces yo puedo decir AD, el segmento AD, que es todo este segmento, es proporcional al segmento DE, que es este de acá. Cateto es proporcional a cateto, como el cateto pequeño es proporcional al cateto pequeño, al otro cateto pequeño. Entonces, eso es lo que se pone como proporción inicial en la semejanza de triángulos. Luego se sustituye los elementos que la conforman. Veamos ahí en la sustitución. Quiero que vayan trabajando conmigo para que no se pierdan y quiero que se entienda esta explicación, ya que es importante que sea manejada por ustedes. No se puede quedar solo así a nivel teórico. Voy a ir haciendo participar a algunos de los presentes. Tengo por ahí vamos a seleccionar a Daisy, para empezar con Daisy. ¿Qué medida sería, Daisy, la que se debe colocar aquí en lugar de AD traducido aquí en el libro? Quizás les voy a ayudar con ese primero. AD es todo este segmento que está acá. ¿Qué medida tiene? Es límite superior, acá el último extremo, y el extremo inicial es límite inferior. Entonces su longitud, que es lo que yo necesito acá, va a salir de restar límite superior menos límite inferior. Eso es lo que va a salir. Entonces yo le voy a poner aquí que esto es límite superior menos límite inferior. Fíjense cómo se construye. Ahora, DE es este tramo de aquí hasta acá. Y eso coincide con esta medida. O sea, lo voy a remarcar. Lo voy a remarcar con un color así amarillito. Esto es la misma medida que esta. Y lo que hace un rato utilicé es que esta medida es la misma que esta. Y ahí lo que necesitamos es la longitud. Por eso sacamos que era límite superior menos límite inferior. Ahora esta medida es frecuencia acumulada. Voy a regresar al color azul. Frecuencia acumulada de la clase mediana menos la frecuencia acumulada anterior. Esa es la medida de DE. Ahora seguimos con la sustitución. Hoy sí con Daisy. ¿Está por ahí, Daisy? Hoy sí respóndame. Hoy vamos con la otra. AB, este pedacito, lo voy a poner con rojo.
ahí sería la mediana, donde está la N y la E. Mediana. Vaya, mediana, voy a regresar al color azul. Acuérdense que yo necesito la longitud de lo que está en rojo. Entonces sería mediana menos límite inferior. Y el último valor, que es BC, sería este de acá, coincide con este de acá. Entonces ahí sería N entre 2, el punto medio de la serie, menos la frecuencia acumulada anterior. Esa es la proporción que se saca de esa figura. Ahora lo que hay que hacer es despejar X virgulilla y tomar en consideración algunas cosas que debemos comprender así de entrada. Este valor, la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior, que serían estos valores, este de acá menos el de este, me deja este segmento, y eso es una medida que debe ser conocida por ustedes. Recordemos que cuando estamos en la tabla de distribución de frecuencias, por acá tenemos F y por aquí construimos frecuencia acumulada creciente. Si aquí tenemos 5, 3, 8, ustedes han aprendido de manera práctica que la frecuencia acumulada comienza con 5, luego le sumamos 3, esto nos da 8, luego le sumaríamos el otro 8, nos daría 16, así se construyen. Eso ya lo aprendieron ustedes de manera práctica. Entonces aquí estarían las clases. Entonces, ¿qué pasa cuando yo resto, suponiendo que esta de acá es la clase mediana? ¿Qué obtengo cuando le resto a 16, le resto la anterior? ¿Qué obtengo? 8. ¿Qué es 8? La frecuencia absoluta de la clase mediana. O si esta fuera la clase, mira, ¿qué pasaría si a esta le resto la anterior? ¿Qué obtengo? La frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces, este valor es F, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ahora yo puedo sustituir. Y esto me va a quedar de esta forma. Límite superior menos límite inferior sobre frecuencia absoluta de la clase mediana es igual a mediana menos límite inferior sobre n entre 2 menos frecuencia acumulada anterior. Ahora sí voy a hacer un proceso de pasar este valor a multiplicar acá para ir a... también vamos a borrar aquí un poquito esta parte, porque también esto tiene su valor equivalente. ¿Qué es límite superior menos límite inferior en una clase? ¿Qué es? El valor de la amplitud. Es el valor de la amplitud, ya, o sea, es el ancho de clase, es el ancho de cada clase. Entonces yo puedo sustituir esto por el valor de C, que es el ancho de clase. Entonces tendría esto, miren, C sobre F igual a todo esto que está acá. Entonces voy a pasar a multiplicar. Voy a tener aquí C factor de n entre 2 menos frecuencia acumulada anterior sobre F igual a mediana menos límite inferior. Vaya, por ahí ya vamos llegando, si ustedes se fijan. Solo falta acomodar términos. Voy a dejar aquí de esta forma, miren. N entre 2 menos frecuencia acumulada anterior sobre F por C más límite inferior, ese es igual a mediana. De aquí ya solo falta ordenar cosas. Mediana sería límite inferior más, lo voy a poner al principio, más toda esta fracción, que sería n entre 2
menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por el ancho de clase. Miren, esa es la forma en que se deduce esa formulita que se ocupa en la mediana para datos agrupados. Miren, toda una belleza de construcción. La geometría es la base de esa deducción y pues nada en matemática está exento de poder deducirse. La matemática es una ciencia deductiva, inductiva y tiene una serie de cualidades que ustedes ya saben, y ahí aparece el proceso. Miren, así que lo tienen, ahí va a estar en la presentación. Y no sé, pues, Daisy, ¿qué más va a agregar usted con respecto a la mediana? Ya el uso de la fórmula creo que ya es conocido por todos y esta era parte de lo que faltaba en su acervo de conocimientos estadísticos. Bueno, no sé si tienen comentarios, dudas, inquietudes, algo que no se haya comprendido. Ahorita es cuando. Pues de mi parte, licenciado, solo era de terminarle de explicar el origen de la fórmula. Ajá. Y aquí que se utilizan para datos agrupados ya la tabla de frecuencia. Ajá, donde aparecen intervalos de clase. Muy bien. Ajá. Bien. Bueno, entonces creo que con eso hemos finalizado esta parte y yo doy paso al siguiente, a la siguiente persona que le toca exponer hoy su parte. Quiero chequear nada más. Después de Daisy, continúa Karen Flores, moda en series simples y agrupadas. Voy a suspender esto por el momento. Bien, ¿dónde está Karen Flores? ¿Está lista? Sí, sí, ya voy ahorita. Y Bien. voy a compartir pantalla. Bien, ¿va a compartir? Ok, ok. No sé si ya les aparece. Ya está. Por lo menos a mí ya me cargó. No sé los demás, confirmen. Sí, ya se ve. Vale, ok. Vaya, inicie, Karen. Simples y agrupadas y el origen de su fórmula, ¿verdad? Como todos ya sabemos, la moda es una de las medidas periódicas. No le escucho a Karen. Háblenos un poquito más fuerte, Karen, porque no se oye. Ok, y ahora ¿De ¿me qué escuchan? habláis? Eh,
Karen, ¿qué pasó? No les aparece aún. Es que me está fallando la computadora. No sé. Es que me sacó. Ahí nos está compartiendo el escritorio. Tendría que darle un poquito más para abajo con el roller del mouse. Ahí va a encontrar la presentación para que nos comparta solo la pantalla donde aparece la presentación para que no le absorba muchos recursos de RAM. Ok, está bien. Ahí está. Va a iniciar. Ok. Sí, me avisan si me escuchan bien. Hoy sí, fuerte y claro. Ok, bueno, como les estaba diciendo, la moda es el valor que corresponde al que tiene mayor frecuencia, o sea, el más representado, ¿no? Y empezando con la moda en series simples, esta no se necesita aplicar ninguna fórmula, ya que nosotros la podemos realizar contando. Por un ejemplo, ¿no? 2,3, 3, 4, 4, 4, 5 y 5. La moda es 4 porque es el que mayor veces se repite. Pero ya para la moda en series agrupadas, está el inconveniente de que como no se tienen números específicos, sino que se tienen intervalos, entonces no se puede contar de uno en uno, entonces por eso necesitamos utilizar una fórmula. También algo que se debe ver es que como no se utilizan números, sino que intervalos, al calcular la moda no siempre nos va a dar un dato exacto, sino que es una aproximación, aunque hay veces que sí nos va a dar un dato que esté en los datos que hemos recopilado, ¿no? Pero esto no siempre, sí, casi siempre es una aproximación a la moda. Para obtener la moda necesitamos esta fórmula que, como podemos ver, para sacar la moda se debe de obtener a partir de un histograma, que ya que en un gráfico es mucho más fácil de encontrarse la mayor frecuencia de datos. Pero les voy a explicar un poquito qué significa cada una de estas. Muy bien, en la moda, LI es el límite inferior de la clase modal, y es el número menor de un intervalo, como por ejemplo al tener una tabla de datos, el intervalo, digamos, de 30 a 40, el valor de LI, o sea, del límite inferior, sería 30. El FI es la frecuencia del intervalo que contiene la moda. FI menos 1 es la frecuencia del intervalo anterior a la moda. Y el FI más 1 es la frecuencia del intervalo posterior a la moda. Con estos datos es que nosotros obtenemos los delta, ya sea delta sub 1 y delta sub 2. Y la C es la amplitud del intervalo. Si nosotros nos fijamos, la moda se encuentra entre el límite inferior y este intervalo. Entonces, para calcular la moda, nosotros necesitamos encontrar lo que es XI. Que ahora, bien, bueno. Bueno,
Si nos fijamos bien, tenemos que encontrar el valor de X y que este está sobre el valor de FI menos FI menos 1, que esto es igual a C menos XI sobre FI menos FI más 1. Como se recuerdan que les dije que FI menos 1 era igual a delta sub 1 y FI más 1 es igual a delta sub 2. Entonces lo que hacemos es colocar FI sobre delta sub 1, que es igual a C menos XI sobre delta sub 2. Ahora bien, lo que hacemos es realizar una multiplicación de fracciones, si no me equivoco. Y multiplicamos XI por delta sub 2, que es igual a C menos XI, esto multiplicado por delta sub 1. Ahora bien, a multiplicarnos nos queda que es XI por delta sub 2, que es igual a delta sub 1, 6, menos XI por delta sub 1. Ahora lo que hacemos es trasladar este al otro lado y nos pasaría a sumar, que nos quedaría XI delta sub 2 más XI por delta sub 1. Y nos queda ya lo que es C por delta sub 1. Y le sacamos lo que es el factor común, que en este caso el factor común de estas sería XI, nos queda XI por delta sub 2 más delta sub 1. Igual a C por delta sub 1. Bien, ahora despejamos lo que es la X y nos va a quedar XI es igual a C por delta sub 1 sobre delta sub 2 más delta sub 1. Y como podemos ver acá, obtenemos el valor de XI y así es de donde tenemos lo que es la fórmula de la moda. No sé si me va a corregir el licenciado en algo o así estoy bien.
meses. No sé, Karen, si le dio descartar a las notas en la presentación. Sí, licenciado, pero es porque después la voy a digitar ya bien. Ah, vaya, sí, es que sí, por eso le preguntaba, porque si uno quiere que queden las notas, le da mantener. Ah, vaya, pero si se las va a digitar a sus compañeros, mucho que mejor. Sí, para que le entiendan mejor. Ajá, vaya, ahorita acabamos de presenciar cómo se deduce por el método de interpolación geométrica la fórmula de la moda. Y no sé si tienen preguntas, ustedes, los compañeros. Si no, hago yo algunas a los presentes. Alejandro Aníbal Pérez. ¿Qué pasó, mami? Bien, voy a preguntar yo entonces. Bueno, vamos a ver. Karen Elena, dígame un número del 1 al 16, por favor. Entero positivo. Positivo. ¿Cuál? 7. El 7 es usted. 6 entonces. 6. Vaya, Teresa Abigail Corea. A ver si está presente. Sí, por ahí está. Vaya, Teresa. Teresa Abigail. Sí, dígame, licenciado. Vaya, una preguntita con respecto al tema de moda. Ya algunos compañeros habían hablado algo de la moda y también Karen acaba de explicar algunas cosas. En el caso de la moda sucede muchas veces que hay series que tienen más de una moda. ¿Qué nombre recibe en el caso de ser una serie que tiene varias modas? ¿Qué nombre recibe en el caso de ser una serie donde no hay moda? ¿Y qué nombre recibe la serie en el caso de tener una sola moda? Fíjese, licenciado, de que mi señal está un poco mal. La presentación de la compañera casi no la escuché y ahorita no la escuché muy bien qué fue lo que me preguntó. Vaya, ayúdele, Karen. Responda usted, Karen. Usted que es la que ha estudiado el tema. Si más me recuerdo está la unimodal, la bimodal y la multimodal. Faltó una ahí, porque la bimodal es la referida a cuando hay dos modas. La multimodal cuando hay varias y la unimodal cuando hay una. Y cuando no hay, vaya, alguien vi que levantó la mano por ahí. Yasmín, Sería en ese caso las series amodales, o sea, sin moda. correcto. Ahí estamos. Miren, serie amodal, una serie que no tiene moda. Vale, tomen apuntes porque esos detallitos ahí son parte de la teoría básica de estos temas. Muy bien, damos paso al siguiente, que en este caso creo que es Cristian. Cristian, anda por ahí. Sí, licenciado. Sí. Vaya, en este momento voy a compartir la presentación que usted me mandaba para que se apoye. Ahí me va avisando cuando quiera que le pase. Bueno, gracias. Bien, ahí está.
Tengan muy buenas noches, compañeros. Les voy a tratar de explicar las medidas de posición en lo que se amplía a la utilidad. Soy el alumno Cristian Vladimir Guevara Guerra. Y la pregunta que me corresponde es medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles, significado y utilidad. En el primer párrafo, en lo que corresponde, dice que son medidas que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales que se desee, y son indicadores usados para señalar qué porcentaje de datos dentro de una distribución de frecuencia superan estas expresiones cuyo valor representa el valor del dato que se encuentra en el centro de la distribución de frecuencia, por lo que también se le llama medida de tendencia central. Pero estas medidas de posición de una distribución de frecuencias han de cumplir determinadas condiciones para que sean verdaderamente representativa de la variable a la que resumen. Toda síntesis de una distribución se considera como operativa si intervienen en su determinación todos y cada uno de los valores de la distribución, siendo única para cada distribución de frecuencias y siendo siempre calculable y fácil de obtención. En estos indicadores podemos observar que son fáciles de utilizar, pero ya en el campo de llevarlas a la vida cotidiana, su utilidad lleva mucho, bastante trabajo entender y saber en qué se va a utilizar. Siguiente. Se nos presentan las características que dice que deben ser definidas rigurosamente y no ser susceptibles de diversas interpretaciones. Esto se refiere que no debe ser capaz de recibir modificación. Deben depender de todas las observaciones de la serie. De lo contrario, no sería una característica de la distribución. No deben tener un carácter matemático demasiado abstracto. Quiere decir que no se debe excluir la escritura matemática. Deben ser susceptibles en el cálculo algebraico y rápido. Debe ser de manera fácil, rígida y flexible en este caso. Y en el caso de las medidas de posición, encontramos la siguiente fórmula, que es muy conocida y se nos explicó anteriormente. Siguiente. En las medidas de posición más comunes utilizadas en estadística son las siguientes. Cuartiles, que hay 3 cuartiles que dividen una distribución en 4 partes iguales. Primero, segundo y tercer cuartil. Cada uno va a valer el 10%. Los deciles. Hay 9 deciles que dividen en 10 partes iguales. Primero al noveno decil.
Quiere decir que son 10 partes iguales las que se van a dividir. Percentiles. Hay 99 percentiles que dividen a una serie en 100 partes iguales. Siguiente. Solo corregir un detallito, Cristian, no sé si yo escuché mal o los demás también escucharon igual que yo, pero con respecto a las equivalencias porcentuales que tiene cada uno de los cuartiles, ¿cuánto dijiste? Sí, me confundí en la primera parte de los cuartiles. En este caso sería el 25%. Muy bien, cuando uno va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 2, lo que queda comprendido acá es 25% de los datos. Entre un cuartil y otro se encuentra el 25% de los datos. Y en los deciles, de igual manera, cuando nosotros vamos, por ejemplo, del decil 2 al decil 3, lo que queda comprendido acá es el 10% de los datos, lo que nos lleva al razonamiento de que entre un percentil y otro se encuentra el 1% de los datos. Así que hay que ir afianzando ese detalle. Vaya, avanzamos. Las características de los cuartiles. Dice que aquel valor de una serie que supera el 25% de los datos y es superado por el 75% restante. Quiere decir que su valor mínimo va a ser estar en la posición del cuartil 1, que es el 25%, y su valor máximo, que va a ser el 75%, como lo dice en la siguiente parte, que dice que el primer cuartil es el menor valor que es mayor que una cuarta parte de los datos. Quiere decir que si voy a calcular el cuartil 3, correspondería al 75%, que sería dividir 1 sobre 4. Dice que el segundo cuartil coincide y es idéntico o similar a la media. Quiere decir que el cuartil 2 va a ser la media. Si observamos, está en la parte central, el cuartil 2. Y va a ser, son valores mayores que la media. Y el 50% son menores. El tercer cuartil es menor valor que es el mayor que tres cuartas partes de datos, es decir, aquel valor de la variable que supera el 75% y es superado por el 25% de las observaciones. Y lo he colocado con letras azules, dice que se emplean generalmente en la determinación de estratos o grupos correspondientes a fenómenos socioeconómicos, monetarios o teóricos. Y investigando aquí en la macroeconomía, dice que se ocupa de cuestiones como el desempleo, de la inflación, el crecimiento y el Producto Interno Bruto. Dice que al igual comprende el crecimiento económico a largo plazo y los factores que subyacen al aumento de los niveles de vida en las economías modernas.
Las características de los deciles. En este caso son 9 deciles. El primer decil separa a la serie de datos en 10 partes, el 10% de los valores inferiores y el resto de los datos. Y el noveno decil separa los datos entre el 90% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores. Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento académico. Y estos aparecen citados en la literatura científica por primera vez por Francis Galton en 1885. Siguiente. Hoy con las características de los percentiles. Dice que una aplicación muy conocida de los percentiles son las tablas de crecimiento de los niños, en las que se ubica el peso y la talla de un determinado niño dentro de su grupo de edad. Y al igual tenemos un ejemplo donde aparece una tablita de notas finales de matemáticas de los 500 alumnos de un instituto. Un profesor de matemáticas de este centro desea calcular los percentiles 10, 25, 50 y 75 y 85. Es decir, el percentil 10, percentil 25, percentil 50, así sucesivamente. Y se encuentran las notas desde 0 hasta 10. Donde son las frecuencias absolutas. Y n son frecuencias absolutas acumuladas. Quiere decir que vamos a ir sumando cada frecuencia absoluta hasta completar el mismo total de datos. Esta característica de los percentiles son muy usadas, ya que también determinan el crecimiento de los niños y si tiene falta de crecimiento, de tamaño o de peso. Siguiente. Antes de que pasemos, sería bueno que les comentaras a tus compañeros ahí cómo se hallaría el percentil 10, por ejemplo. En el primer caso sería encontrar la posición, que sería dividir 10 entre 100 y multiplicarlo por el número de datos. En este caso, vamos a encontrar esa posición y de ahí vamos a, si nos dan en decimales, vamos a por ejemplo, Bien. si nos da 5.6, debemos aproximar a 6 y buscarlo en la tabla en el intervalo que corresponde.
Vale, cuando nosotros hacemos ese valor, nos da el valor de 50. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar ahí el percentil? Entonces nos ubicamos en la frecuencia absoluta, donde el valor que podemos utilizar es donde aparece la nota 5. Esto nos da 50. Y luego me decís que busco aquí en 5. Por acá. ¿Y será que el 5 es el valor que deja atrás al 10% de los datos y por encima está el 90% de los datos? Porque cuando nosotros decimos percentil 10, entendemos que ese está en un lugar donde hacia allá está el 10% y hacia allá, al llegar al dato final, tenemos el 90%. Ahí esa es la posición del percentil 10. Si me decís que es 5, será que aquí está el 10% de los datos y aquí está el 90%. En ese caso, utilizaríamos la fórmula para comprobar si en verdad cumple. Vaya, a ver, diga. Pero para verlo en la tabla tenemos que sacar los intervalos siempre. No, porque esta es una serie simple que estás mostrando aquí. Aquí no hay intervalos. O sea, lo que hay que tener claridad es que esta expresión viene a darnos lo que es lo que se llama posición. Posición de un percentil késimo se encuentra multiplicando k por n y dividiendo entre 100. Este valor lo que nos dice es la posición en la que se encuentra. Entonces, cuando nosotros hacemos aquí 10 por 500 entre 100, estamos hablando de una posición, pero eso nos da el valor de 50. Pues ese 50 lo que nos está diciendo es que lo vamos a buscar, pero aquí en las acumuladas. Ahí ven, el valor de 50 se alcanza aquí. Ahí es donde se supera. Quiere decir que en esta se vuelve la clase percentilar donde se encuentra el percentil 10. Aquí se encuentra el percentil 10, que en este caso, ¿quién sería? 1. Ya, 1. Tenemos una serie que casi coincide con los valores de los percentiles. Entonces, la distribución lo que me está diciendo al darme 50 es que es la acumulado
se supera el 50 en este intervalo. Entonces, ahí se encuentra el percentil 10 y es 1. Entonces, yo puedo decir, el percentil 10 tiene un valor de 1. Ese es el percentil. Así que hay que tener cuidado con el uso de la expresión porque se trabaja con las acumuladas y esa nos permite hallar qué valor es, porque esta es una tablita simple. En los valores de frecuencias acumuladas están los intervalos y la fórmula se usa similarmente a la de la mediana. Ahí no hay donde perderse, pero siempre se encuentra la posición con esta fórmula para hallar el valor de la clase percentilar. Recordemos de que la fórmula lleva por ahí percentil késimo es igual al límite inferior más, dice ahí, K por N entre 100 menos la frecuencia acumulada anterior de la clase percentilar sobre F por C. Entonces, ahí cambia el de los percentiles. Entonces, siempre hay que calcular este valor, la posición para ver en cuál se alcanza y ahí ya podemos trabajar con todos los datos que se necesitan. Hay que tener ese cuidado. Avancemos con lo que traes. No le puedo. Cristian, ¿qué pasó, Cristian? No sé si me escuchan bien, es que escuchaba entrecortada las palabras. En este momento sí te escucho claro. Nuevamente no se oye, no sé qué sucede, Cristian. Bien, no sé qué pudo haber sucedido con Cristian, pero ya no le escuché. No sé, ustedes, confírmenme los demás. Tampoco, Lick. ¿Hay alguien más que me confirme? Licenciado.
Ajá, diga. Lo que es en la parte de Salcuatitán y Joyuba está bien mala la señal. Quizás a lo mejor eso le está fallando a Cristian. ¿De dónde es él? Él es de Salcuatitán, Lick. Ah, vaya. Bueno, entonces yo creo que no le faltaba mucho por terminar. Porque aquí él nos ha presentado utilidad. Sí, ahí terminaba. Mediciones de la renta, se ocupan los deciles, porque se van escalonando. Las tablas de renta van de 10 en 10. Los deciles son bastante utilizados, más que todo para el análisis económico. Los percentiles se ocupan en cuestiones académicas. Hay una aplicación en el país que se hizo en algún tiempo de lo que eran los percentiles. En las primeras ediciones de la PAES, a los alumnos les entregaban una constancia en la cual aparecía el decil, el percentil en el cual habían caído. Yo recuerdo de que aparecía la asignatura y le decían a los estudiantes en qué percentil estaba su nota. Eso era lo que el estudiante conocía. Digamos, si un estudiante tenía en matemática un percentil y ahí decía 90, entonces ese estudiante sabía que su nota superaba el 90% de los datos y solo el 10% de los evaluados le superaba la nota de él, pero no le daban su nota así numérica, solo daban el percentil. Luego, pues, idearon trabajar en 3 niveles, el intermedio, el básico, intermedio, superior, y ahí lo dividieron en cierta forma en terciles, porque trabajaron 3 segmentos de lo que era las notas. Y también el estudiante solo sabía que cayó en el nivel intermedio, entonces superaba el 33.3% y por encima estaba pues el resto de lo que era, dependiendo el rango de datos, hasta llegar al 66.6%, y de ahí se podía tomar una idea de cuál era su nota más o menos. Luego el ministerio optó mejor por la nota pura, así como se sacan los estudiantes, pues, si tiene esos 5, 5, y así estamos hasta el día de hoy con la nota pura, pero ya se han utilizado los percentiles para efectos de la PAES. Entonces, inclusive muchos indicadores educativos se trabajan en medidas de posición. Solo se agrupa la población y se dice cuántos hay entre cada uno de los puntos de las medidas de posición. Estas medidas son bastante utilizadas para, como decía su compañero, para el análisis de datos en lo que son investigaciones. Miren lo que les ha escrito acá. El percentil se usa más que todo en el ámbito iátrico, ya que se le aplica lo conocido como curva de crecimiento para así llevar datos de crecimiento de un niño, pues aquí pediátrico, quizás se le escapó a él, datos del crecimiento de un niño en particular o en conjunto, pediátricos aquí, ahí lo van a corregir. Bien, y yo creo que ahí llegaba a feliz término la presentación de él, sí. Bueno, vamos a mantener ahí. Bien, con respecto a los cuartiles, deciles y percentiles, deben tener ustedes una claridad que quisiera que quede claro en el tema, una esencia en el tema, que son medidas llamadas de posición, porque estos datos ocupan un lugar específico y dividen a la serie de tal manera que uno puede ubicar y decir, bueno, aquí supera el X% y es superado por el otro Y%. Esa es la función de los cuartiles, de los deciles y los percentiles, dividir la serie en bloques o intervalos
para mejorar su análisis. Y lo que sí es dado y deben entender es que son intervalos que contienen el mismo número de elementos, porque son intervalos que dividen la serie en partes iguales. No es como cuando nosotros hacemos intervalos de clase, que ahí a veces en un intervalo queda frecuencia 2, pero en otro queda frecuencia 10. No, aquí quedan igualmente espaciados y con el mismo número de integrantes todos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, que se distingue de eso de la simple elaboración de intervalos de clase. Hay que tener en mente ese dato. Y de manera general, pues se hallan con la formulita que les escribía por ahí. K por el número de datos, entre 4 si se trata de los cuartiles, entre 10 si se trata de los deciles, o entre 100 si se trata de los percentiles. Así se encuentra la posición. Así que vamos dando paso a la última intervención, que sería la de Marlene García. Quiero ver si se encuentra por aquí Marlene. Marlene Esmeralda García. ¿Está lista, Marlene? Sí. Muy bien. ¿Nos va a compartir alguna presentación? Sí, sí. Ahí está. Ok, ahí está. Buenas noches. ¿Me confirman si se escucha bien? Clarísimo. Bueno, a mí me tocó sobre lo que es asimetría y kurtosis. Bueno, las medidas de asimetría y medidas de kurtosis. La palabra asimetría está formada con raíces griegas y significa cualidad de no tener correspondencia o medidas iguales en ambos lados. Sus componentes léxicos son el prefijo a, que es sin, y sin, pero con y, que indica con, y metrón, que es medida, más el sufijo ia, que es cualidad. Bueno, la simetría y la kurtosis nos informan sobre la forma de la distribución de una variable. Estas medidas nos permiten saber las características de su asimetría y homogeneidad sin necesidad de representarlos pues gráficamente. La simetría, como dice ahí, es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de la simetría nos indican si hay el mismo número de elementos a la izquierda y derecha de la media. Existen 3 tipos de curva de distribución según su asimetría. Como podemos observar en el primer caso, es la asimetría negativa. La característica de esta, como se observa ahí, es que la cola de la distribución se alarga para los valores inferiores a la media. En el caso 2 es la simétrica, ya que acá hay el mismo número de elementos a izquierda y también a derecha de la media. En este caso coinciden la media, la mediana y la moda. La distribución se adapta a la forma de campana de Gauss. Esto lo estuvimos realizando mucho en estadística o distribución normal. El último caso es de asimetría positiva. Como podemos observar acá, la cola de la distribución se alarga a la derecha para los valores superiores a la media. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, lo que es la kurtosis. Como dice ahí, la kurtosis o apuntamiento es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. Cuando medimos una variable aleatoria, por lo general, los resultados tienen una mayor frecuencia, los resultados, que tienen una mayor frecuencia son los que se sitúan en torno a la distribución. Si nos imaginamos la altura de los alumnos de una clase y la altura media de la clase es de 1,72 m, pues lo
normal es que las alturas del resto de los alumnos estén en torno a este valor, con cierto grado de variabilidad, pero sin ser esta demasiado grande. Si esto suceda, se considera que la distribución de la variable aleatoria se distribuye pues con normalidad, pero dada la infinidad de variables que se pueden medir, esto no siempre sucede así. Siguiente. Bueno, en el primer caso sería la leptocúrtica. Esta es cuando el coeficiente es positivo y por eso esta distribución se llama así, porque es más puntiaguda y hay una mayor concentración de los datos en torno a la media. La siguiente, la mesocúrtica, en este caso es cuando si el coeficiente es nulo, la distribución se dice que es normal, similar a la distribución normal de Gauss, y recibe el nombre de, pues, de mesocúrtica. Y la última, la platicúrtica, esta es cuando el coeficiente es negativo y hay una menor concentración de datos en torno a la media, por lo tanto sería más achatada que la primera. Bueno, perdón, que la segunda. Siguiente. Bueno, estas son parte de las fórmulas de la kurtosis y ahí como podemos observar la kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media dividida entre la desviación típica elevado también a la cuarta potencia. Eso sería lo que es la primera fórmula. Y la otra, cuando los datos están agrupados, la fórmula de ciento de kurtosis se convierte en lo que podemos ver ahí. Lo que es, siguiente, por favor. Bueno, allí podemos ver un ejercicio como ejemplo de asimetría y de kurtosis. Tenemos los datos que son la media aritmética, la variancia, la desviación típica, perdón, se sustituyen y ya nos da ahí lo que son los valores en la simetría que nos da 0.53 y como dice que la distribución es asimétrica positiva y en lo que es la kurtosis nos da menos 1.86, lo que nos, como dice la interpretación, es menor que 0. Y esto pues nos indica que es una platicúrtica. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien, dudas e inquietudes. Miren cómo hace clic toda la teoría que se ha manejado suelta así en diferentes temas y que es necesario conocer esto para poder dar una mejor explicación de algunas características, como por ejemplo, todos ustedes que cursaron su segundo año de bachillerato hace ya algunos añitos, se recordarán que en bachillerato estudiaron la distribución normal y que cuando les definía quizás su maestro o quizás en el libro que ocupaban en ese momento iban a estudiar las características de una población normal, encontraban que la distribución normal era una de sus características era que la mediana, la moda y la media aritmética coincidían. Estaban en el centro las tres. Se trataba de una distribución en la cual había simetría, una distribución simétrica. Entonces, quiere decir que esto viene a aclarar mucho el panorama de cuando yo veo una serie de datos en la cual trazo su histograma o si con el histograma se pueden guiar o con su polígono de frecuencias normales y empiezan a ver que es una asimétrica hacia la izquierda y quieren trabajarla con curva normal. En ese caso no aplica. Entonces, eso son de las cosas que se tienen que aprender. Sucede bastante en las investigaciones. Cuando están al final de su carrera, algunos alumnos que les toca hacer su tesis, a veces quieren aplicar
métodos estadísticos para análisis de datos donde no aplica. Entonces, eso ayuda a aclarar lo que es el manejo de datos. Para aplicar distribución normal, la distribución de datos tiene que tener un comportamiento específico. Si hay asimetría, entonces hay otras técnicas como las que han aprendido en Estadística 2. Si se trata de chi cuadrado, por ejemplo, trabaja con series asimétricas. Y así sucesivamente ustedes tienen una serie de herramientas que dependiendo la forma, por eso es importante conocer la forma. Quizás no sea posible hacer el gráfico, pero usted calcula cuál es el coeficiente de asimetría y cuál es el coeficiente de kurtosis, y ahí se da cuenta si aplica o no aplica una distribución normal, que sería en este caso el primer paso de análisis que pueden hacer con una serie de datos. Así que muy interesante cómo la estadística es más analítica de lo que ustedes quizás han estado acostumbrados. Hemos visto bastantes cosas bien puntuales que son cosas que en estadística debe el alumno manejar, tanto el maestro que van a ser ustedes como los alumnos. Hay cosas que quizás no se han trabajado así de lleno como las demostraciones de las fórmulas. Yo entiendo que en la formación que tienen ustedes en la universidad, en las materias de estadística, las cursan no solo los de matemática, ¿verdad? Aclárenme esa parte, que yo creo que están revueltos, ¿verdad? Con diferentes carreras. Aclárenme ese punto, ¿va que sí? Sí, lo recibimos todas las especialidades. Ajá, vaya, eso hace que el docente quizás omita un poco la parte demostrativa, porque la parte demostrativa, que es donde se ve el análisis, donde se ve la validez de las fórmulas, es parte de la formación matemática. Entonces, por eso se trabajan acá en didáctica. En didáctica, que la didáctica 1 de la matemática aborda lo de estadística. Yo siempre tengo el cuidado de no descuidar que se trabaje toda esta parte de afianzar bien estos conceptos y que manejemos como futuros docentes. Ya a los de las demás especialidades les queda como un conocimiento general, pero ustedes como especialistas deben manejar una serie de detalles. Por ahí tengo un libro que se lo voy a compartir que se llama 50 respuestas a dudas de estadística. Hay un montón de detallitos en estadística que uno se queda así pensando, ahí dicen, ¿por qué será que se hace esto de esta forma? Yo creo que bastantes cosas de esas ya las respondimos, pero faltan medidas. Si ustedes llevan el orden de lo que vamos estudiando, hemos llegado hasta las medidas de asimetría. Faltan las medidas de dispersión que las vamos a estudiar la próxima semana. Esa la voy a desarrollar yo, porque hay que hablar que es la amplitud, ya la manejan, pero hay que hablar que es una desviación media, que es una desviación típica, que es una desviación, ¿qué diríamos? Una desviación media cuadrática o varianza, ¿por qué se le llama así? Cómo se ocupan esas medidas, qué me dicen esas medidas. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Así que vayan repasando, vayan ustedes haciendo su estudio así ligero de lo que han aprendido sobre esas medidas, y la próxima semana de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de todas las medidas de dispersión, y si gustan, pues como ahí van a quedar en el video, las pueden ver, ¿verdad? Pero vamos a hablar de rango, desviación media absoluta, varianza, desviación típica, coeficiente de variabilidad, y probablemente hablemos del recorrido intercuartílico que también sale por ahí. Entonces, eso es la temática de la semana siguiente y estamos ahí pendientes. No sé si hay dudas, inquietudes, comentarios hasta el momento. Solo si me puede repetir el último tema que dijo, Lidia. El recorrido intercuartílico. Gracias. Ok. ¿Vaya alguien más? Si no, pues queda Karen Flores, que les va a compartir la presentación ya con la digitación adecuada. Cristian tiene que compartir también su presentación ahí con sus compañeros en el grupo, y Esmeralda también la comparte, Marlene Esmeralda, y quién me falta
Y Daisy, no sé si tendrá alguna información que compartir, también la comparte. De ahí por lo demás, pues feliz noche a todos. Nos seguimos viendo, hay que estar estudiando bastante, jóvenes, que este último parcial abarca un montón de cosas que ya vieron que tenemos bastante. Así que feliz noche a todos. Buen provecho a los que van a cenar. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Adiós, feliz noche, Lick. Feliz noche, Oscar. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Alexis. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Vanessa, Ivana.